Un cordial saludo al jurado evaluador. Mi nombre es Diana Patricia Salgado y junto con Mauricio Alarcón Ortiz presentamos el trabajo titulado Caracterización de los efectos de las decisiones financieras en la sostenibilidad económica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente S, desarrollado como proyecto de grado de la especialización en gerencia financiera. Este estudio se enmarca en el análisis de la sostenibilidad económica de las entidades públicas de salud en un contexto de crisis estructural del sistema de salud colombiano. Para contextualizar el estudio, es importante señalar que el sistema de salud colombiano ha logrado avances significativos en cobertura, alcanzando niveles cercanos a la universalidad. Sin embargo, estos avances no han estado acompañados de una sostenibilidad financiera suficiente. El sistema enfrenta déficits financieros persistentes, insuficiencia de recursos y riesgos estructurales que comprometen su estabilidad y la continuidad de los servicios, especialmente en las entidades públicas de salud. En este contexto surge el problema general del estudio. El sistema de salud colombiano presenta insuficiencias de recursos, endeudamiento creciente, retrasos en los flujos financieros y una fuerte presión sobre las empresas sociales del Estado. Estas condiciones afectan directamente la liquidez, la solvencia y la capacidad operativa de las ES, generando riesgos para la continuidad y calidad de la prestación de los servicios de salud. El caso de estudio seleccionado en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente S. Esta entidad hace parte de la red pública del Distrito Capital, presta servicios de salud a una población mayoritariamente vulnerable y depende en gran medida de los recursos públicos. Su carácter institucional y su rol estratégico dentro del sistema la convierten en un caso relevante para el análisis de la gerencia financiera pública. A partir de esta situación se plantea el problema de investigación, que reconoce que las dificultades financieras de la subred no pueden atribuirse únicamente a fallas internas de gestión. Por el contrario, están estrechamente relacionadas con las decisiones financieras adoptadas por el sector público. De ello surge la pregunta de investigación. ¿Cómo inciden las decisiones financieras del sector público en la sostenibilidad económica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente en el contexto de crisis del sistema de salud colombiano? El objetivo general del estudio fue caracterizar los efectos de las decisiones financieras del sector público en el periodo 2022 a 2025 sobre la sostenibilidad económica de la Subred Centro Oriente. Como objetivos específicos se planteó identificar experiencias y lecciones aprendidas en la gestión financiera pública, describir las decisiones financieras adoptadas por el sector público frente a la subred, interpretar sus efectos sobre indicadores como liquidez, solvencia y eficiencia operativa, y por último, formular acciones orientadas al fortalecimiento de la sostenibilidad económica. El marco conceptual delimita los principales conceptos que orienta la investigación. Se abordan nociones como sostenibilidad económica, entendido como la capacidad de mantener el equilibrio financiero en el tiempo, gestión financiera pública relacionada con la planificación y el uso eficiente de los recursos públicos, decisiones financieras del sector público y el rol de las empresas sociales del Estado del sistema de salud. Estos conceptos permiten comprender el fenómeno analizado desde una perspectiva integral. El marco teórico se sustenta en tres enfoques complementarios: la teoría de la sostenibilidad económica, la teoría de la gestión financiera pública y la teoría de los sistemas de salud. La articulación de estos enfoques permite analizar cómo las decisiones financieras públicas generan efectos sistemáticos que impactan la viabilidad económica de las entidades públicas de salud, particularmente en el contexto de crisis estructural. Metodológicamente, la investigación se desarrolló para un enfoque cualitativo de carácter interpretativo. El tipo de estudio fue descriptivo, analítico y se adopta un diseño documental basado en el análisis sistemático de fuentes secundarias. No se realizó el trabajo de campo, ya que el análisis se centró en los documentos académicos, normativos e institucionales relacionados con la subred y el sistema de salud. Las fuentes analizadas incluyeron informes institucionales, estados financieros, documentos de organismos de control, normatividad vigente y literatura académica. La información fue organizada en una matriz de análisis documental y se aplicó la técnica de análisis de contenido temático complementada con herramientas de visualización cualitativa. A partir de este punto, damos paso a la presentación de resultados del estudio.
Resultados generales del estudio. A continuación, presento los principales resultados del estudio, los cuales, a partir del análisis cualitativo de los documentos institucionales, normativos y académicos, se evidenció que las decisiones financieras del sector público constituyen un eje estructural en la sostenibilidad económica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente. Los resultados muestran una alta recurrencia de categorías asociadas a decisiones financieras públicas, sostenibilidad económica y gestión financiera, lo cual confirma que la situación financiera de la subred no puede explicarse únicamente desde su gestión interna. En este sentido, el estudio permitió identificar que la sostenibilidad económica de la subred está directamente condicionada por factores externos como la asignación presupuestal, la oportunidad de los giros, la gestión de la cartera con sus clientes, las EPS, y los marcos normativos que regulan su autonomía financiera. Este hallazgo responde directamente al objetivo general de la investigación al evidenciar que las decisiones financieras del sector público tienen efectos estructurales sobre la viabilidad económica de la entidad. Ahora bien, elaboramos una matriz de decisiones financieras en las que buscábamos analizar los efectos en la sostenibilidad de la entidad. Por lo tanto, uno de los resultados centrales de este estudio fue esta matriz, la cual nos permite visualizar de manera clara la relación causa-efecto que existe entre las decisiones adoptadas por el sector público y los impactos financieros observados, en este caso sobre la entidad, la subred. En primer lugar, insuficiencia en la asignación presupuestal, generándose déficits estructurales persistentes, principalmente en los ingresos que no lograban cubrir gastos operativos, comprometiendo de esta manera una viabilidad institucional en el mediano y largo plazo. En un segundo lugar, encontramos retrasos en el giro de los recursos, afectando de manera directa la liquidez, lo cual traduce en dificultades para pago oportuno a nómina, proveedores y el desabastecimiento muy posible de insumos médicos. Adicionalmente, hay acumulación de cartera vencida con las EPS, incrementando niveles de insolvencia y acumulación de pasivos sin un respaldo suficiente, lo cual pone en riesgo a la entidad, principalmente en la prestación de sus servicios misionales. Finalmente, encontramos unos marcos normativos rígidos con una limitación en la autonomía financiera que restringe la capacidad de planeación estratégica de la subred, reduciendo un margen de maniobra a la gerencia para responder a escenarios de crisis financiera. Este análisis nos confirma entonces que los efectos financieros observados no son coyunturales, sino el resultado de un entorno estructural de decisiones financieras públicas. Adicionalmente, elaboramos una matriz DOFA, una herramienta de tipo estratégico que busca darle una guía a la subred para establecer cómo está al interior y alrededor de ella cómo se encuentra el sector. Encontramos como fortalezas un rol estratégico de la subred dentro de la red pública distrital. Asimismo, tiene una amplia cobertura y es importante a nivel de salud en la atención de población vulnerable. No obstante, encontramos que hay debilidades estructurales, particularmente en déficit financiero, que persiste, hay problemas en la liquidez y hay limitación en la capacidad operativa y financiera de la entidad. Desde la perspectiva externa, las oportunidades, encontramos que hay una posibilidad de fortalecer procesos de planeación financiera articulándose institucional e interinstitucionalmente, avanzando en estrategias de gestión financiera mucho más sostenibles con otras subredes posiblemente. También encontramos amenazas aunadas a la crisis del sistema de salud, la dependencia de decisiones financieras e incertidumbre en los flujos de recursos públicos. Esta matriz nos permite entender que la subred, aunque cuenta con unas grandes fortalezas, la sostenibilidad económica está altamente condicionada por factores externos que escapan a su control directo. Elementos como la discusión y las conclusiones, encontramos que la discusión de los resultados se centra en que el estudio confirma que la sostenibilidad económica de la subred no puede atribuirse exclusivamente a fallas internas de la gestión. Por el contrario, los hallazgos evidencian que decisiones financieras del sector público han tenido un gran impacto en el deterioro de indicadores de la subred. En coherencia con esto, el marco teórico identifica que la sostenibilidad económica de las entidades públicas en el sector salud dependen de coherencia, oportunidad y suficiencia en las decisiones financieras adoptadas por el sector público central.
En este sentido, la situación de la subred Centro Oriente refleja la problemática estructural que tiene el sistema de salud colombiano, en el cual pues las fallas del financiamiento y la gobernanza generan efectos sistémicos que comprometen viabilidad financiera y la continuidad de los servicios, no solo de esta entidad, sino de todos los hospitales públicos en Colombia. Ahora bien, establecemos unas recomendaciones, las cuales se obtienen a partir de los resultados y están orientadas en primera instancia a buscar fortalecimiento en la sostenibilidad económica de la subred. Estas recomendaciones incluyen un fortalecimiento en el proceso de planeación financiera con un análisis permanente de escenarios de riesgo, unas optimizaciones en la gestión de la cartera con sus EPS, con sus clientes, y una mejora en la articulación con los actores del sistema de salud. Asimismo, encontramos una necesidad premiante que es fortalecer el sistema de información que le permita generar de manera oportuna y confiable información para la toma de decisiones estratégicas. También se sugiere implementar acciones estructurales que reduzcan la no dependencia de recursos extraordinarios y transferencias condicionadas a la entidad. Estas recomendaciones pues, buscan contribuir a la estabilidad financiera y a la garantía en la continuidad del servicio de la subred. Para el sector público central recomendamos que los procesos de intervención y seguimiento institucional, los cuales son liderados por los organismos de control e incluso en apoyo del ministerio, pasen de un enfoque correctivo a un enfoque de fortalecimiento estructural y de sostenibilidad de las entidades que son objeto de intervención. Finalmente, como aporte de este estudio a la gerencia financiera, lo vemos hacia la gerencia financiera pública. Este estudio aporta ofreciendo un análisis riguroso, contextualizado sobre los efectos de las decisiones financieras del sector público en la sostenibilidad económica de entidades públicas del sector salud. Los resultados constituyen un insumo técnico para que los tomadores de decisiones a nivel distrital y nacional, así como para los organismos de control, evidencien la necesidad de decisiones financieras coherentes y oportunas. Desde nuestra formación como especialistas en gerencia financiera, este trabajo fortalece esa comprensión que debemos tener sobre la complejidad de un sistema como es el sector salud, contribuyendo en la formulación de decisiones orientadas a la sostenibilidad económica y a la garantía del derecho fundamental de la salud. Muchas gracias.